pensado, pero digo, bueno, seguro que a alguien no le vamos a localizar y se va a presentar. Entonces ya, pues, yo soy muy puntualísimo en estos temas, pero hoy voy a tener 5 minutos en base a que alguien ha dicho que he venido en taxi, que los atascos, Paseo de Gracia. ¿Espera a alguien? No. Bueno, vamos a empezar para no acabar muy tarde. Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por venir hoy, que es un día especialmente difícil y que ha sido un error
casualidad de ponerlo hoy. Hay mucha gente que querría haber venido y no ha podido. Vamos a hablar de tratamiento no farmacológico. Casualidades de la vida. Hoy he comido con un antiguo profesor mío de París que iba de viaje a Alicante, que se ve que hay un centro importantísimo de disección, de estudio de cadáveres y tal, de neurociencias. Ahora en Barcelona y hemos comido. Y pues nada, para saber lo que hace uno, lo que hace otro, estas cosas. Y esta conferencia, si en vez de hacerla en Barcelona la hubiéramos hecho en París, se hubiera llamado, ¿cómo me ha dicho? Intervenciones no medicamentosas y medicina dulce. O sea, es un movimiento imparable. El tratamiento no farmacológico, imparable en Europa. En Estados Unidos, la Universidad de Harvard hace muchos años que lo promueve, pero en Europa es imparable. Es imparable aunque tiene en contra nada más y nada menos que a la industria farmacéutica. Es la segunda o tercera potencia en el mundo de dinero, el dinero que mueve. Supongo que primero el petróleo, las armas y las farmacéuticas están detrás. Pues es un movimiento imparable, pero en Francia, me comentaba, los que están promocionando esta visión actividades no medicamentosas, intervenciones no medicamentosas, son las mutuas, porque se ahorran el dinero de las pruebas y de las intervenciones hospitalarias. O sea, en contra de lo que no he dicho nada, esto pues costará muchísimo. Todos los que defendemos una medicina mucho más próxima al enfermo, evidentemente, y sin contar con la industria, vamos a tener muchos problemas, porque a la industria no le interesamos en absoluto. Si me permiten un comentario, he organizado desde Barcelona una jornada en Madrid en la Fundación Jiménez Díaz, donde había muchos que, bueno, algunos que llevé de Barcelona, otros de Madrid, otros venían de Sevilla, en fin, de toda España. No había nadie de los laboratorios en la puerta. ¿Por qué? Porque no es un mundo. O sea, ellos saben que todo lo que se hablaba en el aula magna no tenía nada que ver con ellos. Estaban los digestólogos hablando del intestino irritable y lo último que han dicho es que el Fortasec va muy bien. No era esa el ambiente. Estaba el doctor Juan Hernández de aquí, de cardiólogo, y lo último que dijo es que la digoxina o no sé qué. Ahí nadie habló de fármacos. Todo lo que se habla es de tratamientos no farmacológicos. Este chico, es de mi edad, su origen es de Aviñón, y me ha comentado que la lavanda, ya saben ustedes que en la provincia hay mucha lavanda, va muy bien contra las arritmias. Bueno, es doctor en medicina como yo, aparte de reumatólogo, o sea que no son especulaciones, pero que la lavanda, dice, frotada la lavanda, frotando la lavanda, la aurícula deja de hacer flutos, que eso se llama de fibrilar. Bueno, lo que quiero decirles es que es un movimiento más fuerte de lo que parece, que tiene una debilidad muy grande porque es no farmacológico. De hecho, algún paciente cuando ha entrado estos días y teníamos el póster o tal por allí, me ha comentado, aquí no vendrán a verle ninguno de la industria, claro, porque ya de entrada tiene un posicionamiento claro. Bueno, pues vienen, claro, vienen porque no tienen más remedio, pero ellos saben que nuestra escuela no va en esa línea. O sea que ya lo ven, que en Francia también hay un movimiento no medicamentoso, intervenciones no medicamentosas, medicina dulce. Pues de eso vamos a hablar, de tratamientos que hacemos que no son de fármacos.
No, me gustaría, como esto es una tertulia, o así debería ser, que todo el mundo me interrumpa cuando quiera y me pregunte lo que le apetezca. Vamos a empezar pensando, como dice la Organización Mundial de la Salud, que estas sesiones, son sesiones que se llaman psicoeducativas, o sea que el paciente aprende para mejorar. Como estamos hablando de tratamientos y ahora nos lo cuestionamos todo, claro, dentro de la medicina, yo podría empezar preguntándoles cuál sería el mínimo cambio importante para usted al realizar este tratamiento. Esa pregunta es la que deberíamos hacerles siempre antes de empezar ningún tratamiento. Ustedes saben que la fibromialgia, los dolores de espalda, son pacientes que sufren muchísimo. Cuando empezamos un tratamiento, ¿cuál sería el mínimo cambio importante para usted? Dormir. ¿Cómo? Dormir. Todos queremos eso, pero a lo mejor hay unos mínimos que podríamos cumplir las expectativas. Menos. Porque claro, cuando el paciente llega al especialista, pues en este caso ustedes y yo, nosotros, sabemos que hay un principio previo que nos perjudica muchísimo a los especialistas y encima a los reumatólogos, que el paciente suele haber ido antes al trauma, como ustedes saben, y si no al medicina al cabecera, al trauma, al internista, y en algún momento aparecen en la consulta del reumatólogo, que aunque les parezca mentira, con mucha frecuencia oímos: buenas tardes, es primera visita para usted. Yo no he ido nunca al reumatólogo, es la primera vez que voy a ver a un reumatólogo. Pues imagínense, eso es así, pero también es así que la efectividad de los tratamientos va decreciendo en función del fracaso de los precedentes. O sea, que el paciente cuanto más tratamientos hace, y evidentemente no le funciona porque si no ya no haría falta hacer más, la eficacia de los tratamientos va decreciendo. Es decir, que cada vez que el médico se enfrenta a poner un tratamiento, ya cuenta con que hay cierto escepticismo por parte de los pacientes. Eso que parecería chocante, lo vemos a diario. El paciente lo dice: yo ya no creo en nada, doctor, pero bueno, vamos a probar. Lo vamos a probar. Y afortunadamente mejora el paciente. Pero la efectividad de los tratamientos decrece. Decrece conforme se realizan. Se van realizando. El paciente se va volviendo cada vez más escéptico, diciendo: bueno, no creo que me mejore, pero voy a hacerlo porque me ha hablado tal que he leído bien, o he leído que les va bien, o tal. Vamos a empezar hablando de algo tan importante como es la relación médico-paciente. Actualmente, a fecha de hoy, aunque esto ya se escribió en el año 65, este ha sido un tema de máxima importancia tradicionalmente, la relación médico-paciente. En este momento está pasando por uno de los peores momentos, si ustedes lo piensan. Yo tengo una paciente que le dijo a su médico, que casualmente era oncólogo: por favor, cuando llevaba hablando un rato, y el oncólogo mirando desaforadamente a su ordenador: por favor, doctor, míreme. La clasifica, se las trae, o sea, míreme un momento. Pues de eso vamos a hablar, de esta relación médico-paciente, que no es tan fácil como parece. Hay una relación que es la que se dice hoy y que lamentablemente los nuevos especialistas salen en esta línea, con esta idea de formación, la científico-natural. Fíjense, les hablaba antes de Juan Hernández, un cardiólogo de esta casa.
estuvo en Madrid conmigo el sábado pasado, dando una conferencia preciosa. Pues es cardiólogo, es de mi edad, claro, es de los que llevan todavía el fonendo. Dice, no los chicos de 30 años, los cardiólogos que salen hoy, no auscultan, no se ponen el fonendo, piden una eco. Piden una eco, claro. Al auscultar, ¿qué oímos? Pues las válvulas, el latido, si se abre bien, si se cierra bien, si el ventrículo se va contrayendo. Evidentemente que cuando pones el ecógrafo ya se ven las válvulas, ya se ve el ventrículo. Bueno, pero habrá que acercarse algo al paciente. O habrá que mantener la auscultación del corazón. Dice, pues hoy, desde luego, ninguno ausculta. Todos, no, que parece que me fatigo, ecografía, electro, y ya vendrá. Esa es la paradoja epistémica que llamo. ¿Qué quiere decir este nombre tan raro? Todo para el paciente, porque evidentemente vamos a ver muy claro el corazón, como sus válvulas, como late, todo para el paciente, pero sin el paciente. El paciente no cuenta, nosotros vamos a ver el corazón. Lo que decía él, el paciente no es un corazón que late, el paciente es el señor tal que viene porque está angustiado, porque se ha notado 3 o 4 veces que el corazón se le para, unos extrasístoles, y viene angustiado y una eco, no se preocupe, no tiene usted nada. Claro, eso acabamos produciendo, es lo que todo el mundo, y seguro que han oído el término de medicina basada en la evidencia. Solo lo que vemos, perdón, solo lo que vemos, solo lo que se ve. Entonces hay un colega mío que habla de la aberración médica de Santo Tomás, de solo me creo aquella enfermedad que la puedo ver. Pero sin embargo, ha nacido felizmente un término nuevo que se llama, en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, no sé si lo he puesto aquí, que es síntoma médicamente inexplicable. Claro, esto es un tema muy delicado porque depende de qué paciente, oye, síntoma médicamente inexplicable y dice, o sea que no saben qué me pasa. Pues no. El colon irritable, seguro que alguno de ustedes sufre colon irritable, pues no saben. Los digestólogos no saben por qué les pasa. Los acúfenos, ¿por qué tienen estos zumbidos de oídos? Seguro que van a 18 otorrinos, 27... Las cervicales, son las cervicales. Las cervicales hace 3 meses estaban igual que hoy, hace 3 meses no tenía acúfenos y hoy los tiene. Y hoy los tiene y dentro de 3 meses que tendrá las cervicales como hoy ya no los tendrá. ¿Por qué tiene acúfenos hoy y no ayer? ¿Y por qué no los tendrá mañana? Cuando las cervicales seguirán siendo las mismas. La fatiga, tantos pacientes con agotamientos que no tengo fuerzas, es como si me hubieran desenchufado de la luz, de la corriente, no tengo fuerza para nada, son síntomas médicamente inexplicables. No sabemos por qué le pasa. Hay un colega mío de Zaragoza que ha escrito un libro que se llama Dicen que no tengo nada, porque en el momento que se dice funcional, los latidos cardíacos, no es funcional. Tranquilícese, hombre, lo que tiene que hacer es estar más tranquila. O la diarrea, no, hombre, vigile la dieta, tómeselo con calma, o guardólogos, o el insomnio, ¿en qué consiste el insomnio? ¿Por qué no conseguimos que duerman a pesar de la cantidad de potines que damos? Y es verdad, esa es la medicina basada en la evidencia, es que si se fijan, y ahora voy a ponerme en el lugar del paciente, ¿cuántas veces ustedes dicen, ¿qué médico le trata a usted? Y dicen, no sé, uno del Valledrón. ¿O qué médico le trata? ¿Quién le ha operado? ¿En la Tecno? No, pero será Manolo Pérez o Puig, que le habrá operado. No, en la Tecno. ¿Quién le visita? El otro día un paciente, su esposa, con un problema en la sangre, dice, es que cada vez que voy tengo uno.
Yo digo, bueno, pero ¿quién es el hematólogo? Conozco a lo leí, pues sí le conozco. No, doctor, es que cada vez es uno, me han visitado 4 o 5 veces y no sé, cada vez es uno y no conozco. Claro, el hematólogo está tratando problemas oncológicos. No tener un poco de relación con el hematólogo barra oncólogo que te está visitando es un pedazo. Yo me pongo en el lugar del paciente, oiga, lo de mi mujer es grave, no es grave, ¿esto qué va a pasar? Poder hablar un poco. Y los psicólogos 3/4 de lo mismo. Miren, ahora estamos, hay un próximo congreso en noviembre. Estamos preparando, claro, las actividades que vamos a llevar. Pues o llevas un montón de cuestionarios o no te publican. Los comités científicos, yo formo parte del actual. Pero bueno, aunque forme parte, me tienen que aceptar los otros. O llevas los cuestionarios, hemos hecho a 25 pacientes tantos cuestionarios con estas pruebas. Como dice un amigo mío, pero si ya sabes lo que tiene sin necesidad de cuestionarios. Pero es que hoy la medicina es esto. La científico-natural es esto, la medicina basada en la evidencia, y de aquí no nos movemos. Esta es una de las medicinas actuales. Pero hay otras, lamentablemente. Es la economicista. Hace muchos años, en el año 78, exactamente, no sé si lo pone por ahí, en el año 78, Roche Escofet, que era jefe de servicio de reuma del Vichy, que está jubilado, en un libro suyo publicó esto. Fijaros lo bonito que es. Conducta a desarrollar delante de un lumbago. El lumbago es un dolor de lumbares, que igual yo cojo luego la cartera, la cojo mal y ya me ha estropeado el fin de semana con el trabajo. Y pone, médico realista, un lumbago, cualquiera de vosotros me duelen las lumbares. Analgésico, reposo, calor, resolución fácil. Médico derrotista. Pruebas reumáticas, radiografía de frente, perfil, oblicuas, flexión y extensión. Se halla un osteofito, diagnóstico, desgaste de vértebra, efecto del oro, artrosis progresiva, tratamiento, todo tipo de ondas, coser, fármaco, resultado, lumbalgia crónica y neurosis. Pero eso es de deciros que es verdad muchas veces culpa nuestra. Pero también es verdad que el paciente tiene como una necesidad en que le hagan pruebas, quizás por el miedo a tener alguna enfermedad grave, naturalmente. Es que no me ha hecho ninguna resonancia, no, es que no me hace falta. Quiere decir, doctor, porque claro, a mí me duele, y un primo mío de Zaragoza empezó así y acabó con un cáncer, ya, aunque solo sea por sacarle de la cabeza ese miedo, hay que hacer la resonancia. Y luego, que lo hay, del médico derrotista con intenciones crematísticas. Y ahí yo no tengo piedad con compañeros de profesión. Y hay un concepto que es precioso, que se llama, falta una palabra, la perversión del lenguaje. De los médicos, de los psicólogos, o de los físicos, o de las enfermeras. La perversión del lenguaje. ¿Qué quiere decir? El daño que podemos hacer con nuestras frases. Uno de los mayores científicos que hay hoy en día, que se llama Antonio Damasio, de origen portugués, aunque trabaja en Stanford, en San Francisco, habla de una serie de emociones y dice que el lenguaje, la perversión del lenguaje, es lo que más hace sufrir a las personas. Fijaros la reflexión que fuerte, de las cosas que más hacen sufrir. Es que mi hijo me ha dicho, o mi marido me dijo, o tal, una frase para hacer daño. Además todos sabemos buscarlas si queremos, todos sabemos buscar la frase que hace daño. La perversidad del lenguaje es una frase que me gustaría que reflexionásemos, porque todo el mundo discute con los jefes, con las parejas, con los maridos, con las mujeres, con los hijos, y todo el mundo tiene una cierta tendencia a la perversidad del lenguaje. Frente a este concepto de la perversidad del lenguaje, hay un colega mío que habla del silencio empático, de saber guardar silencio.
de saber guardar silencio. En un momento dado, no hablar, para no decir nada que pueda herir con el lenguaje. El lenguaje, fijaros lo que comento, de las cosas que más hacen sufrir. O sea, estamos comparándolo a un fallecimiento, una pérdida, una separación. De las cosas que más hacen sufrir somos nosotros mismos con el lenguaje. Eso extrapolado a los médicos, pues esta espalda la tiene usted fatal. O este deterioro que usted tiene, no sé lo que vamos a hacer. Bueno, la operaremos, de momento la vamos a operar, pero esto es de una gravedad notable. Claro, el problema es que el médico, según ha salido el paciente, aunque haya estado completamente volcado, como es mi caso, en ayudarle, afortunadamente, según ha salido, se me olvida y estoy con el siguiente. Pero al paciente no se le olvida lo que se le ha dicho. Y esa perversión que podemos tener entre nosotros, social, o la relación médico-paciente, es importantísima. Y os llamo la atención, la perversidad del lenguaje. Independientemente de que cada uno tenga sus ideologías, Joseph Ratzinger, que es un teólogo, es el Papa Benedicto XVI, pero pues por encima de eso, era un profesor de teología de una universidad, Ratisbona, al lado de Múnich, y es un teólogo / filósofo de cierto nivel, no, de muchísimo nivel, en una conferencia en París, en esta línea de control, hablaba de la grandeur du silence, la grandeza del silencio, el saber callar, por parte del médico y por parte de las relaciones personales, el no soltar la caballería con todas las cosas, porque es lo que más daño hace. Y el médico puede hacer mucho daño si tiene un mal día, que todos lo tenemos, y pues esto lo veo fatal, al final no tenemos nada que hacer. Usted tiene la espalda como si tuviera 80 años. Bueno, contrólate, hombre, contrólate si no se trata de un interés crematístico para luego decir así que le vamos a hacer, como dice Ross, no sé cuántas ondas y no sé cuántas. Una actitud, otro tipo de relación es la actitud funcionarial, que es un presentismo ineficaz. Esto es muy frecuente, el presentismo ineficaz, de que yo voy, nadie me puede decir que no, pero como dice Flotats, no enseño las tripas. En mi relación no enseño las tripas, no es una situación de emocionalmente de estar entregado. Es un presentismo que puede estar, bueno, ¿y desde cuándo le duele? ¿O desde cuándo tiene la diarrea? Bueno, muy bien, le vamos a hacer estas pruebas y tal. Estas son las tres nefastas. Pero hay otro tipo de relación que es la amistosa, que es lo que Freud llamaría la transferencia, el paciente que está transferido al profesional y el profesional tiene la contratransferencia, que es que está transmitiendo al paciente las ganas de curarle. Y es la terapia basada en la persona, la terapia basada en la palabra, diría yo, que lo dice también un colega mío, terapia basada en la palabra, pero la palabra puede ser del enfermo, pero también puede ser del médico. La palabra, la terapia basada, o sea, el tratamiento basado en la palabra. ¿En qué palabra? En el que el paciente exprese lo que dice. Hay una anécdota que yo cuento muchas veces y que es motivo de reflexión. Una colega mía de Ginebra, François, dice en Ginebra, multicultural, dice que les dice a sus pacientes: usted dígale a su marido, a su amante, a su novio, a su hijo, a su hermano, a su padre, durante media hora voy a hablarte de aquello que me preocupa. Durante media hora te tengo que explicar lo que me hace sufrir. Luego me explicas tú a mí lo tuyo, naturalmente, pero durante media hora necesito hacerte saber lo que me hace sufrir, que mi hijo no me llama, que mi marido me maltrata, que mi padre está en una residencia y tendría que estar en mi casa, pero mi marido, eso que no sabe, o que mi marido me dijo no sé qué, o que yo le dije a mi marido no sé cuánto. La palabra del paciente, pero también está la palabra del médico.
que es la capacidad de sugestionar. Este concepto es importantísimo, la sugestión, que parece que cuando hablamos de sugestión nos vamos a referir siempre a la hipnosis, y no es verdad. Nosotros podemos sugestionar a todo el mundo. Yo estoy seguro que ahora les estoy sugestionando. Eso que hemos comentado antes de la perversidad del lenguaje, del fraseo, yo estoy seguro que de alguna manera se queda en sus cabezas. De decir, bueno, quizás es verdad que hay que controlar. El concepto de sugestión a mí me encanta. No sé con quién hablaba así, con una paciente, claro, ayer o anteayer, y era una mujer joven de 50 años que ya había tenido la menopausia y no había que hacer un tratamiento farmacológico, y le digo, no, mire, usted a partir de ahora lo que tiene que hacer es interiorizar que necesita que en su organismo entre calcio, de la forma que usted quiera, pero tiene que entrar calcio. Y entonces me dio por decirle, pues la voy a sugestionar. Usted necesita calcio, ¿verdad que me oye? Que necesita tomar calcio. Toda su vida, tiene 50, va a vivir hasta los 90. Toda su vida tiene que interiorizar que tome calcio. Y la mujer allí, y al final dice, sí, recibido. Pues estoy seguro que lo ha recibido. Que es a tal extremo tiene la sugestión metida en su cerebro, en su inconsciente, que estoy seguro que sus conductas, cuando salga mañana o pasado sábado a tomarse el aperitivo, en vez de patatas chips dirá, o que no des el vinagre, o algo para. De hecho, aquí, esto último que pone, os llamará la atención, terapia de mediación corporal. Está traducido del francés, es una colega de origen de bisabuelo balear, pero bueno, es francesa, vive en Montpellier, tiene un instituto de medicina psicosomática y dolor potentísimo, y ella ha escrito 8 libros. Y tiene un grupo de fisios que hacen terapia de mediación corporal. ¿Qué quiere decir? Que mientras tratan al enfermo, pues de su rodilla, o de su lumbar, o de lo que sea, el paciente, el profesional, el equivalente a nuestra fisio, le habla, le pregunta, y desde cuándo le duele, y por qué le duele, y qué tal duerme, y por qué duerme así, y usted camina y no camina. Todo eso que es medicina antropológica o medicina psicosomática. Y es terapia a través del cuerpo. Es a través del cuerpo, porque le toca en la rodilla o las cervicales, pero es terapia mucho más potente de la cabeza, de lo que siente, de lo que le hace sufrir, de todo eso. Pues ahora vamos a repasar tratamientos no farmacológicos, o quizás vamos a empezar por los fármacos. Un tema muy importante y muy bonito. La no adherencia del tratamiento. No todo es culpa del médico. No todo es culpa del médico. Tuve el honor de presidir una defensa de tesis doctoral de Cristina Martín Guibernau en la Universidad Internacional de Cataluña. Y una tesis brillantísima, pero tocó un tema que me pareció especialmente precioso, que es el concepto de la no adherencia, o sea, el paciente que abandona el tratamiento. Esto nos preocupa muchísimo. Créanme, es un tema que en la medicina no farmacológica, si es farmacológica, pues esto es muy fácil, que dice que le duele la rodilla, Voltaren o Arcoxia. Ya he tomado Arcoxia, pues ibuprofeno. No, pero si ya he tomado ibuprofeno, bueno, pues entonces tome usted, yo qué sé, cualquier otro. Eso no necesita nada y te da igual, al final, si se ha adherido o no al tratamiento. Pero en los pacientes que no son de un fármaco, tomarse un fármaco, paracetamol cuando le duela, en ese paciente, en ese tratamiento, el paciente tiene que adherirse, tiene que hacer algo por mejorar. Yo hace muchos años que decía una frase que ahora he oído a alguno de mi equipo, que es, mire, en esta mesa yo voy a llegar hasta la mitad, pero la otra mitad la tiene que poner usted. Y ese es el concepto de la adherencia al tratamiento, que es que el paciente abandona. Y yo tengo una frase que es, se la he puesto aquí al final, que es una gran realidad. Ganamos por pesados. Ganamos por pesados. No ganamos en intensivos sí,
En intensivos el paciente, a mí me da un infarto ahora y o me ponen el fármaco o me muero. Pero en el 90% de las cosas que nos pasan en la vida, de las enfermedades, ganamos por pesados, por hacerlo bien, disciplinadamente, por la dieta, por cómo bajamos el colesterol, pues andando con ejercicio, vigilando lo que comemos, vigilando lo que no comemos. Pues hay muchísimos pacientes que es un tema que preocupa, que no se adhiere al tratamiento. Y la doctora, ya hoy doctora, Cristina Martín, establecía con la OMS, se había basado en unos trabajos de la Organización Mundial de la Salud, que hay 3 motivos por lo que los pacientes no os adherís o no nos adheriríamos al tratamiento. Primero, por complejidad de la vida. Ha caminado usted, doctor, si yo llego a mi casa a las 8, tengo que bañar a los niños, luego hago la cena, que viene mi marido y no pega un sello, hasta que le veo que se acuesta. ¿A qué hora quiere usted que ande? ¿Se ha tomado usted la pastilla? Pero si es que al mediodía, pues si es que como fuera, como en el despacho, me llevo un sándwich, me bebo un vaso de agua, si es que ni me acuerdo, estoy trabajando, tal. Complejidad de la vida. Pero eso da un resultado, la no adherencia al tratamiento, ya no lo hace. Otro paciente, ¿cuál sería? Que no lo hemos explicado bien. Eso nos pasa mucho, parece mentira, ¿verdad? Yo ya tengo muchos años explicando a mis pacientes, pero a veces vienen y no, claro, además es indemostrable si yo lo dije mal o el paciente lo entendió mal. No lo puede saber. Pues mire, se toma una al mes, o tiene usted que hacer esto, 3 veces a la semana, y luego viene, bueno, me estoy tomando una cada día, como una cada día. No, si le dije uno al mes. Ah, me dijo uno al mes. Mala comprensión, eso nos puede pasar a todos, en un lado de la mesa y a otro lado de la mesa. Pero eso es real, o lo entendí mal, que no, que era eso. Mire, vamos a hacer este tratamiento, lo hace lunes, miércoles, hoy, creo que ha sido hoy, que he salido, le he explicado a un paciente un tratamiento, me he sentado en el despacho, se ha quedado la puerta abierta y oía a la paciente que le preguntaba a una de las secretarias, o sea que lo tengo que hacer una semana y luego ya lo paro. Le he dicho lunes, miércoles y viernes. Ha sido así hoy, no sé si ha sido hoy o ayer. No estaba usted, estaba presente y la oía presente. Ah, pues no sé qué le ha dicho el doctor. Y he salido, digo, no, lunes, miércoles y viernes hasta que nos veamos. Pero bueno, era una mala comprensión. Pues seguramente a mí me faltó algún fraseo que al paciente le confundió. Mala comprensión, entonces eso lo hago 3 días, suerte que lo he oído, porque, o sea que solo lo hago 3 días. Si ella se va a su casa y yo no me acuerdo, viene dentro de 2 meses, ¿qué tal, señora? ¿Cómo ha ido? Bueno, aquello ya me lo tomé. Antes, no le dije que hasta que viniera, no, doctor, me dijo usted lunes, miércoles y viernes, ya me lo he tomado. Pero claro, yo apunto lunes, miércoles y viernes. No apunto lunes, miércoles y viernes hasta la próxima. Aquí está el programa, aquí está el fallo. Buena receta. Y la última causa, decía la doctora Cristina Martín, de no adherencia es una decisión personal del paciente. Esto no me lo tomo, porque leo el prospecto y no me complace, o me lo tomo unos días. Claro, esta es la parte más crítica. Ustedes pónganse en nuestros casos, que viene el paciente, le has dicho tómese esto y ha preguntado, ¿esto me va a sentar bien? Si yo sospechara por 1 milímetro que a usted le va a perjudicar, le juro a usted por mi madre que no se lo repito. O sea que la pregunta sobra. Primero. Segundo, claro, si usted decide unilateralmente en base a su información. El otro día Ramiro Durán, el digestólogo, decía que nunca ha perdido, es un chico de mi quinta, tiene 40 años de experiencias, tanto tiempo con el internet como ahora, que vienen los pacientes con 18.000 hojas. Oiga, doctor, tal, oiga, y aquí que me va, ahora ya sé que me va a recetar usted Fortasec porque tengo diarrea. Dice, es que tendríamos que crear, que es una buena idea, unas páginas web
verdaderas, porque ustedes lo saben como yo, casi todo es tendencioso. La industria tiene su red permanente, como los partidos políticos que tienen un departamento, una habitación, donde hay gente diciendo: hola, soy Pepi, de La Coruña, yo me tomé omeprazol y me fue fatal, sin embargo, me estoy tomando cimetidina y desde entonces se me han quitado todas las molestias. Y claro, trabaja en el laboratorio de cimetidina y está en Barcelona. Pero eso es una pérdida de tiempo tan grande y de angustias, porque el paciente, yo en mi vida profesional tengo dos casos que el paciente sufre, que son cuando el radiólogo pone esclerosis. Bueno, ya he visto algún gesto. Claro, esclerosis para radiología es artrosis. Todos los que estamos en esta sala, menos Carolina, que es muy joven, tenemos artrosis. Unos más que otros, pero todos tenemos artrosis. Es una manera de envejecer. O sea, un niño recién nacido no tiene artrosis. Puede tener artritis, lamentablemente, pero artrosis no. Pues esclerosis es artrosis. Y claro, un paciente llega, hemos hecho una resonancia, la abre, como es lógico, porque es su rodilla o sus cervicales, y lee proceso esclerótico, tal, donde se percibe el fenómeno de esclerosis subcondral, y hasta que yo le veo, o quien sea, vive en un estado de angustia innecesario, que es lo que nos preocupa, la angustia del paciente innecesaria. Eso por un lado. Yo ya les digo, y claro, además entra en internet, esclerosis, ya está. Pero hay otro dato que es la PTH, la hormona paratiroidea. La PTH sube cuando baja la vitamina D. Estoy seguro que todos los que estamos aquí, yo no lo sé, pero todo el mundo tiene la vitamina D de Dinamarca baja. En el momento que la vitamina D está baja, el organismo contrarresta subiendo la paratormona. Es una homeostasis, se llama. Un equilibrio del organismo, es fisiológico, normal, no pasa nada. Pero claro, el paciente ve una prueba que no le suelen pedir y que pedimos los reumatólogos, que es la PTH. Aumento de la paratormona. Aumento paratormona. Tumores. Y viene, y yo veo el análisis y digo, bueno, todo normal, pero como normal, doctor, si mire la paratormona y ya he leído lo que esto puede ser. Dígamelo, que vengo preparada para todo. No sé nada, señora. ¿Cómo que no tengo nada? ¿Ha visto la paratormona? Sí. Como no tenía vitamina D, además pasa un detalle. En el momento que baja la vitamina D, las paratiroides, que no tienen nada que ver con las tiroides, solo que están a su lado, por eso se llaman paratiroides, se disparan. Y luego, aunque subamos la vitamina D, la paratiroides tarda mucho en normalizarse. Entonces el paciente ve que la paratormona le sale alta y se asusta innecesariamente. Bueno, hablábamos de la decisión personal del paciente, que el paciente decide unilateralmente, en base a que ha leído el prospecto o que yo tal, no tomarlo, y no se lo toma. Claro, esos son motivos de no adherencia al tratamiento. Perdone, si te lees los prospectos, no te tomarías nada. Yo no me los leo. Pero el laboratorio que no pone contraindicaciones no los sigamos, porque todos tienen contraindicaciones. A mí cuando me hicieron los análisis me dijeron que casi tenía demasiado Paratormona. de vitamina D. No sé si perjudica, no lo sé. Es de las pocas acumulativas. No pasa nada. No pasa nada. Eso mediterráneo, los del norte. Es verdad. Es verdad. Vamos a hablar dos palabras del tratamiento farmacológico, que he puesto no farmacológico, pero para que los conozcamos. Solo estos dos. Fijaros, las benzodiazepinas las toma el 18% de la población.
Es el diazepam, miolastán, Octamid, Orfidal, para dormir o tal. Tienen tolerancia y síndrome de supresión. O sea, primero, para conseguir el mismo efecto cada vez necesitamos más dosis. Ojo al dato. Fijaros si la industria lo hace bien. O sea, para seguir durmiendo, cada vez necesito tomar más. Y si lo suprimo, tengo un síndrome de abstinencia. O sea, estoy atrapado. Estoy atrapado. Cada vez tengo que tomar más, porque si no, cada vez duermo menos. Y si lo suprimo, tengo un síndrome de abstinencia que me ingresa. Trastornos cognitivos, o sea, memoria, capacidad de concentración, de atención. Fijaros, producen eso. Pero es que duran hasta 6 meses después de la supresión. O sea, un señor que hoy le quitamos, después de hacerlo como hay que hacerlo, que hay una forma académica de hacerlo, le quitamos el fármaco, hasta dentro de 6 meses no se ha liberado su cerebro de ello. Y los antidepresivos, la disfunción, la sequedad y el aumento de riesgo de suicidio, aunque parezca mentira. La población general el 4%, con el fármaco 16%. Estas son 2 reflexiones que hablaba hoy con mi colega de París, que el tratamiento farmacológico solo aporta el 20-30% en el dolor. 20-30%. Hay una demanda, esto es Sociedad Francesa de Tratamiento del Dolor, demanda de tratamientos no farmacológicos, intervenciones no medicamentosas en Francia, y la Sociedad Española de Reumatología, Eficacia de Medidas no farmacológicas. Pues de esas vamos a seguir hablando, aunque me enrolló una barbaridad. Efecto placebo y efecto nocebo. 3 palabras sobre el efecto placebo. ¿Cuándo nace? Es una anécdota muy bonita. Es la Segunda Guerra Mundial. Un médico de la Universidad de Harvard que estaba trabajando en los campos de batalla. Y de pronto entra un paciente que había que amputarle un brazo. Y cuando le dice a la enfermera, prepare la morfina y tal, y la enfermera le dice, no hay morfina, doctor. Entonces el doctor mira a la enfermera y le dice, claro que hay, si la estoy viendo. No era morfina. La enfermera se lo trae, el paciente ni se queja. Acaba la guerra felizmente, vuelve a Estados Unidos y entonces dije, bueno, a ver, ¿qué poder tengo de convicción sobre un paciente que le engaño y se cree que... Ahora mismo les voy a contar una anécdota. No está en la sala, la persona. ¿Qué poder tengo? Y entonces ya en el año 1955, publica que el 35% de los pacientes responden al efecto placebo. El 35%. Eso fue en el año 55. No hay, mejor dicho, hay cantidad de trabajos que dicen que el 100%, y hay cantidad de trabajos que dicen el 30, el 50%. No sabemos, pero es evidente que el efecto placebo, todos saben lo que es, yo se lo cuento. El otro día estoy en la consulta y de pronto me llaman que hay una paciente con un ataque de pánico horroroso con su marido. Y entro, se llama Victoria, ¿qué pasa? No, que me duele todo, ¿qué tal? Digo, Victoria, cálmate. Bueno, que te pongo un ansiolítico. Cojo lo primero que vi, que era un anestésico local, y hago... Ahora ya estás más tranquila. Sí, menos mal. Esto lo vio Carolina. Duérmete, ahora échate un poquito porque ahora te vas a dormir. Eso es efecto placebo. ¿Y el efecto del anestésico? Local. Ese es el efecto placebo. Un amigo mío también de París, Alain Serrier, presidente de la Sociedad Francesa del Dolor, presidente de la Sociedad Francesa del Dolor. Les estoy descubriendo muchos secretos. Hablamos, imagínense París, en París, dice,
CEDOLOR, Sociedad Francesa de Dolor, dice, yo me pongo y entra un paciente y le digo, Madame Dupuy, acabo de llegar de Chicago donde ha salido un fármaco espectacular. Cuando lo estaban presentando, digo, esto para Madame Dupuy. En el momento que la vea, se lo voy a recetar. Quiere decir, mire, tantos miligramos, venga dentro de 10 días, verá cómo está curada. Dice, a los 10 días seguro que viene y te dice, estoy fantástico, este fármaco es revolucionario. Si viene la señora, Madame Dupuy, y le dices, llego de Chicago, pero escuche, lo de siempre, nada nuevo, pruebe este nuevo. Ya está. Eso es la sugestión que hablábamos. O sea, el mismo fármaco, si le dices esto va de maravilla, no sé qué, efecto nocebo, el contrario. Efecto nocebo. El paciente que se lee el prospecto y tiene todos los síntomas. Pero, ojo al dato, no es que se crea que los tiene, es que los desarrolla. Es que desarrolla todos y cada uno de los síntomas que ha leído en el prospecto. Entonces, claro, es difícil. ¿Por qué? Por la fórmula de la balanza, porque es lo que yo digo a los pacientes. Tendremos que poner en una balanza, porque usted necesita este fármaco, tendremos que poner en una balanza el perjuicio que piensa que le está haciendo y el beneficio que le puede acarrear. Hoy se lo decía, esta tarde, la penúltima paciente, con un problema de espalda para las piernas. Y según termino, se lo receto, la hija venía con ella, farmacóloga. Y dice la paciente, ¿notaré algo de somnolencia? Y digo, no lo sé, pero igual sí. Claro, es que, mira su hija, claro, es que si me voy a quedar dormida, vamos a quitar una cosa y me va a botar en la otra. Y digo, vamos a ver, señora, ahora mismo no puede hablar. Porque decimos, claudica, es la palabra, claudica. Le he dicho, ¿llegaría usted de aquí a Plaza Molina? ¿O qué va? Claudica usted en 200 metros. Tiene que parar porque le fallan las piernas. Si con este fármaco se va usted a la isla a tomar un café con su hija, o a la manifestación, y no le duele, ¿qué va? Ponga en una balanza eso versus a veces me levanto por la mañana y me tengo que tomar 2 cafés hasta que estoy chisposa. Oiga, por favor. Y luego una pregunta que hago al viento. El paciente que desarrolla un cuadro de nocebo puro porque le ha recetado un fármaco y viene con ello subrayado en amarillo todo esto, doctor, me ha pasado, ya lo ve usted, si ingresara de urgencia y el médico que está en urgencias le pone endovenoso eso, ¿desarrollaría el mismo cuadro? No. Y esa es la pregunta. ¿O es que la sugestión es tan potente? Pero bueno, el hecho es que lo tiene, y es un paciente como nosotros. O sea, tiene todo el derecho a poner en una balanza algo muy importante. El paciente no hace ejercicio, en la no adherencia, la importancia del ejercicio físico. Este doctor con el que estaba hace un rato dice, es que no les pedimos que hagan deporte. No hace falta que vayan al gimnasio, ni que hagan nada, solo que anden. Que tienen que adherirse al tratamiento, que el tratamiento es andar. Explicarles, tienen cinesiofobia, se dice. O sea, el paciente, y anda usted, no, nada. No ando nada. No, pero es que debería usted andar media horita. El primer día ande 10 minutos, el segundo 15, el tercero 5, el cuarto 20, dé una vuelta a su manzana, pero ande. Para vencer la cinesiofobia. Voy a ir un poquito rápido, aunque les parezca mentira, llevo casi una hora. Esto lo hacemos, que sepan que existe, que está demostradísimo, para los pacientes que no pueden andar, y es subirse en un cacharro donde el cacharro les mueve las piernas para que se active. Es que la importancia del ejercicio físico está más que demostrada. Psicoterapia y psicosomática, el hablar con el paciente. No sé si saben que dentro del mundo de la psicología
hay dos tendencias bastante determinadas. Una más en modificación de la conducta y otra más en buscar biográficamente por qué le ha pasado lo que le ha pasado. Voy a repetir porque son dos conceptos. Dentro de los tratamientos que hacen los psicólogos, todo el que tiene formación en psicosomática, hay una teoría que se llama conductista, que sería más aconsejar al paciente que salga de la conducta que hace. Por ejemplo, una madre que se pone nerviosa cuando el niño, el hijo del adolescente, tarda más de la cuenta y empieza a mirar por la ventana, a mirar el móvil, a llamar al móvil, todo esto. Bajo un prisma conductista se diría: no hagas nada de esto, cuando el niño no tal, ponte a pensar en otra cosa, ponte la tele, ponte a hablar con tu marido, llama por teléfono a tu hermana, para no estar fijada la atención en ese hecho. Eso es una tendencia. Otra tendencia sería, a ver, ¿desde cuándo te pasa? ¿Cuándo te pasó por primera vez? ¿Has tenido, alguna vez ha llegado el niño tarde y porque le habían atracado, le había pasado cualquier cosa, le habían atropellado? Esas son las dos tendencias. Bueno, pues ¿qué dice hoy la psicosomática de eso? ¿Qué dice hoy de cómo ayudar al paciente? Que eso tiene poquísimo valor. Que eso tiene poquísimo valor. Y que lo importante es la transferencia que el paciente tenga con el terapeuta. Con el terapeuta. Lo mismo da que sea, que funcionan las dos técnicas. Lo importante es que el paciente confíe en el terapeuta, en el fisio, en el psicólogo, en el que le está aconsejando cómo superar la situación aquella. Y luego hay un concepto muy importante que dicen que lo que más mejora al paciente es que cambien su modo de vida, los acontecimientos que le pasan. Yo de eso tengo mis dudas y les voy a poner un ejemplo. Es un concepto que se llama patrón de conducta. Perdonen, llevo hablando desde las 8:30. Patrón de conducta. ¿Qué es patrón de conducta? Es una forma de respuesta que siempre es la misma ante el sufrimiento, ante el estrés. Yo les podría contar cantidad de pacientes que empiezan: ay doctor, me viene ahora mismo una paciente que he visto hace relativamente poco. Estoy feliz, doctor, estoy feliz. Yo sabía que había algo en mi vida que no iba, ya me he separado y ahora soy una mujer diferente. Estoy mucho más feliz que nunca y perfecto. Bueno, ¿sabes cómo me alegro? Bueno, pues nada, venme a ver en 2 o 3 meses. A los 2 o 3 meses estoy fenomenal, no sé qué. En 6 meses, a los 6 meses, ¿cómo estás? Fatal. ¿Por qué? No, porque me he puesto a hacer un curso de informática, ella a mí me estresa, y claro, yo no soy capaz de entenderlo todo, entonces ya me encuentro otra vez con dolor. O sea, oficialmente yo tengo que decirles que lo que más mejora al paciente es que se modifiquen los acontecimientos de su vida. Eso es lo que dice la bibliografía que ustedes consultan. Pero no es lo que digo en mi experiencia. En mi experiencia es que hay un patrón de conducta, una forma de responder ante las adversidades de la vida de vulnerabilidad. Hay un tipo de paciente que es vulnerable a todo lo que le hace sufrir. Hoy es que el niño llega tarde, mañana será que el marido la miró mal, pasado que no aprende bien informática. Y hay siempre un patrón de respuesta ante situaciones de estrés. Vamos a seguir un poco rápido para que nos dé tiempo a todos. Nosotros utilizamos, hemos hablado del ejercicio, vamos a hablar de la relajación. La relajación, yo tengo una frase que creo que le he puesto: biología solo hay una. Ahora hay un montón de técnicas de relajación. Un montón. Depende de con quién hablen, le dice el mindfulness. Bueno, en Zaragoza hay un máster de mindfulness. Vale. El Schulz, que fue la primera técnica alemana que salió. Nosotros hacemos esta técnica de Schulz porque es la primera y funciona.
Jacobson, otra técnica que se utiliza poco en temas de dolor porque utiliza los estiramientos. La coherencia cardíaca, una técnica de relajación para los pacientes que han sufrido un infarto o un problema cardíaco. El autogénico, un colega y amigo mío, profesor en la Universidad de Canadá, está potenciando, ha escrito un libro que ahora se lo han traducido al alemán, imagínense, también, que es una técnica de relajación. Relajación versus meditación versus... todo es lo mismo, pero sí que hay que hacer algo de una técnica de esta, de meditación. Todas son lo mismo, todas son lo mismo. Biología solo hay una. Cada uno quiere ponerle su nombre y decir, la mía, ya les digo, este amigo mío un libro, este otro amigo mío un máster. Cada uno tiene su técnica. Y al lado de todas estas técnicas de relajación está la hipnosis. Muchas veces cuando decimos, vamos a hacer hipnosis, pero la hipnosis, ¿qué es? La hipnosis no es nada más que una técnica de relajación más profunda, donde el paciente es más sugestionable. Hemos hablado de la sugestión hace un poquito, de que yo podía influir en ustedes, y naturalmente ustedes en mí, pero cuando el paciente está en estado, en trance, en estado hipnótico, el paciente es más fácilmente sugestionable. Es más fácil que lo que yo le diga, bueno, pues a partir de ahora vas a estar tranquilo, y esto que te estoy diciendo se te va a quedar grabado, y cuando veas que tu hijo no llega, no te vas a preocupar. Un montón de sugestiones. En ese estado, por supuesto que el paciente está consciente. Por supuesto que si se dice fuego, el primero que sale corriendo es el paciente. Por supuesto, aunque esté en lo más profundo. Pero está sugestionable. Seguro que alguno de vosotros o muchos tenéis la técnica nuestra de Schultz. La técnica nuestra de Schultz es una técnica donde vamos diciendo un fraseo que es completamente estudiado. Es una técnica, como operar una espalda, es una técnica. Hay que hacer esto, porque aquí hay que decir esto, y el paciente va entrando en un estado de relajación y de vulnerabilidad a la sugestión que le damos. Son técnicas que nosotros utilizamos permanentemente en la consulta. Sí, ese es el archivo aquel que quizás cuando hice aquí el tratamiento me pasó a Mudena. Es el que tú vas, ¿no? Que dura 22 minutos. Sí. Ah, vale, vale, yo lo apagaría. Muy bien. Exacto. Son solo sugestiones tranquilizando al cerebro, dándole órdenes apetitivas, positivas. Hemos dicho que hacemos ejercicio, hemos dicho que hacemos relajación, pero también le damos valor a la arteterapia en el sentido más amplio. Uno de los científicos más famosos, hemos hablado de él hace un momento, Antonio Damasio. Fijaros lo que dice: las artes han perdurado a lo largo de la historia, además de por su belleza, por su valor terapéutico, porque son curativas. Nosotros hacemos periódicamente concursos de arteterapia, estoy seguro que alguno de vosotros ha participado. Estos son algunos cuadros que se han presentado. Este era un concurso de fibromialgia, ya veis, no me des la espalda, esta paciente con dolor, aquí también, esto era representar a la fatiga. Son cuadros que se han presentado. Mirad, no sé si se ven muy bien los puntos de la fibromialgia, que es una forma de expresión. La pintura, también, han escrito también. Y utilizamos la musicoterapia, la terapia a través de la música. Cambios en el comportamiento de la persona. Fijaros qué importante, cambios en el comportamiento de la persona. Eso lo habréis notado, si estáis de más o menos mal humor o buen humor y con una determinada música, primero que se evocan algunas situaciones y segundo que te puede cambiar el estado de ánimo. La música cambia el estado de ánimo. Hay un libro de Oliver Sacks que no os lo recomiendo porque es muy denso realmente, pero que dice, es neurólogo, seguro que alguno de vosotros lo conoce, se llama Musicofilia, especialmente denso,
y que habla de cómo la música la ha utilizado en pacientes con Parkinson, que disminuían los temblores, en pacientes con Alzheimer, cómo se reactivaban. Hay un montón de vídeos en YouTube donde se puede ver cómo el paciente con la música le cambia el estado de ánimo, se pone a cantar. La usamos en el sentido, mirad, estos son CDs de música, la usamos en este sentido. ¿En qué sentido? En un sentido muy bonito que explico muchas veces y que no me canso. En el sentido que un catalán de nombre Joaquín Fuster, hermano de Valentín Fuster, que es catedrático en Chicago de neurociencias, hace muchos años, que dijo esta frase que es una realidad constatada, y que os la voy a explicar, vamos muy mal de tiempo, que es que las neuronas que se estimulan juntas se cablean juntas. No es fácil la explicación, pero os lo voy a intentar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo percibo a la vez una música, a la vez que una memorización de algo que estoy estudiando, cuando yo oiga esa música, me voy a acordar de lo que he estudiado. Si yo tengo a la vez una emoción con una persona y tiene una colonia, cada vez que huela esa colonia, me va a venir esa persona. Ese es el concepto de las neuronas que se estimulan. Las neuronas que se estimulan juntas, la del olfato y la de la emoción del cariño, del amor, o la lectura con la música. Las neuronas que se estimulan juntas se enlazan y se quedan en una huella, en la zona del cerebro que conocemos, determinada. ¿Puede ser que esto se llame también la Magdalena prusiana? Pues no lo sé. ¿Es esto? Pues nosotros usamos la música en esa línea. Al realizar un tipo de tratamientos, utilizamos la música y le damos el CD al paciente para que lo oiga en su casa. Cuando el cerebro oye esa música, se cree que le estamos haciendo un tratamiento. Esto es brutal, claro. Las neuronas que se estimulan juntas se cablean juntas. Si ustedes asocian cada vez que reciben un impulso de música, están haciendo algo, cuántas veces pasa. Me acuerdo de esta música, la oía yo en París hace 20 años, y te acuerdas de las imágenes de donde estaba yo en la casa que tenemos en el Ampurdán y tal, y hace años que no voy por allí, pero esta música sonaba. Todo eso. Precioso, ¿verdad? Perdón, ¿puedo preguntar una cosa? Se lo ruego. Que de todo lo que he estado explicando, que son terapias relativamente nuevas, que pueden ser muy interesantes, pero que es conveniente hacerlas todas, o con una o dos ya tienes bastante para ir tirando. No, por ejemplo, el patrón de conducta que he estado explicando, hay mucha gente que todo lo ve negro y nada más tienen preocupaciones, ¿vale? Entonces esta gente necesita remontarse, como sea. Todas estas terapias son fabulosas. Vaya, me han parecido a mí fabulosas. Pero claro, ¿qué terapia haces? No las vas a hacer todas, porque cada día tienes que hacer una terapia. Todas. En un mundo ideal, usted me pregunta, y yo le digo, en un mundo ideal todas, porque no hay ninguna que le cure del todo. Porque si yo le dijera que solo hay si yo dijera que cualquiera de ellas le cura a todo el mundo, estaría mintiendo. No hay ninguna técnica, ni farmacológica, ni no farmacológica, ni nada, que tenga un 100% de resultado, porque interviene el que usted es usted y esta señora es ella, y cómo responde a determinados estímulos. En un mundo ideal, y es lo que a mí me gustaría poder hacer, es aconsejar al paciente haga todo este tratamiento. Vamos a estar haciendo escuela de pintura y vamos a hacer un coro, como de hecho hicimos, que no funcionó, y vamos a hacer arte y vamos a oír música y vamos...
En un mundo ideal es todo. Luego hay que adaptarse, cada paciente se adapta a su vida, lo que crea que le puede ayudar más, y los médicos pues manejamos como podemos todo eso. ¿Y dónde se hace esto? ¿Puedes decirlo? Nosotros lo hacemos Aquí. cada día. Ya, pero ¿en dónde? ¿Qué sitio? Nosotros, el instituto, todo esto que digo lo hacemos nosotros. Ah, sí, aquí en la Corrochán. Que se haga yoga. Bueno, la relajación en cualquier En la sitio. Corrochán no. Sí, el yoga. Es relajación, es ejercicio, es estiramiento, es todo. Para mí, Perdón, el es algo que se ha estiramiento. olvidado, ¿eh? No. ¿Por qué? Porque el estiramiento no es ejercicio. En el sentido de producción de dopamina, el estiramiento no sirve directamente. Pero para el dolor sí. Bueno, para el dolor, para el estiramiento. Pero como técnica de relajación, el yoga, por supuesto. Pero como técnica de ejercicio, de cinesiterapia, los estiramientos de pilates y el yoga, no sirven. Que no se puede. Utilizamos dos técnicas que se las pongo aquí. No, no. Entonces, yo por ejemplo que practico yoga además, tendría que suplementarlo con el ejercicio de caminar cada día media hora, ¿no? Claro, es que esta pregunta es muy oportuna porque muchos pacientes el concepto del yoga lo tienen como que es ejercicio y nos cansamos, no nos cansamos, pero el paciente tiene que elegir, porque no tiene todo el tiempo del mundo. O hago yoga, el yoga tiene dos partes, una espiritual y otra física. Sí. El yoga espiritual, como cualquier técnica de relajación, supongo que como el Reiki, como todo esto, seguro que funciona. Pero el yoga físico, como ejercicio, no es. Ni pilates. O sea, si tiene que andar, si tiene media hora para hacer algo, ande. Aunque sea con dolor. Uy, da mucho. Aunque sea con Y mucho dolor. Hasta llorar. Los niños Voy a ir muy rápido y así me preguntáis lo que queráis. Estas técnicas que estimulan el cerebro de manera potente y que usamos a diario y que el otro día salieron en la contra de la vanguardia como algo revolucionario y nosotros hace 3 años que lo usamos. La luminoterapia, que también tenemos el aparato traído de Estados Unidos, ya veis, 30 minutos, 10.000 lux, 20 veces más potente que esto, para la depresión estacional, la depresión de otoño. Pero hay una frase que es de un colega y amigo de Antonio Bulbena: el paciente con ansiedad no tolera ni poca ni mucha luz. ¿Y nosotros por qué no la usamos? No la usamos porque el paciente sale con dolor de cabeza. Es una luz que no os podéis imaginar, 20 veces esta. Es un cacharro que da una luz y que lo trajimos. A la vista no irá bien, ¿no? Bueno, puedes ponerte de espaldas porque da tanto, pero el paciente sale con dolor de cabeza. Yo hay una frase que digo hace muchos años que es: las casas de los depresivos son oscuras, y esta luminoterapia lo confirma, como la luz mejora el estado de ánimo. Nosotros tenemos el cacharro y no lo usamos, lamentablemente. Todo lo que digo lo hacemos. Este no. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que les hacíamos: ay doctor, estuve 2 horas con un mal de cap. Pero bueno, es una técnica americana, ¿eh? La alimentación, el sobrepeso, pues para las rodillas, para todo. Aquí lo tenéis: conservas y carnes embutidos aumentan la histamina, la ansiedad y la ansiedad en carnes y pescado azul. Importantísimo. Importantísimo. Las carnes menos pollo, pavo y conejo. Todo lo demás aumenta la ansiedad, igual que el salmón, sardinas, atún, boquerones, anchoas. ¿Aumenta la ansiedad? Aumenta la ansiedad. ¿Pescado azul? No, la crema. Pescado azul. Es buenísimo. Es la que la carne roja. Ah, vale.
la carne roja, sí, la carne roja produce ansiedad, igual que el pescado azul. Mire, es una pregunta muy oportuna. Me dice, pero si dicen que es tan bueno el pescado azul. Y es verdad que es muy bueno. También es muy buena la pasta, porque lleva triptófano y es relajante, pero engorda. Y también es muy bueno el aceite de oliva virgen extra, que hay tesis doctorales donde demuestran que calma el dolor, pero engorda. Pero también no hay ningún alimento que sea bueno stricto sensu. Pero no con límite. Bueno, por eso, pero un paciente que vive en una situación... No sé qué ha pasado. Un paciente que vive en situación de estrés, en situación de angustia, como he visto hoy, que ha venido para hacer un tratamiento precisamente de estos, lo siguiente que le he dicho es procure sacar de su dieta la carne menos pollo, pavo y conejo, y el pescado azul. ¿Por qué? Porque son ansiógenos. Es verdad que lleva omega 3, es verdad que son anticolesterolémicos, desde luego, pero son ansiógenos. Lo contrario que el pan, la pasta, la patata y el arroz, que son relajantes. ¿Qué más preguntas? Perdón, es que también antes que he comentado lo de los fármacos. Por ejemplo, para una persona que tenga depresión, con estos tratamientos sencillos aparentemente que no perjudican, se puede curar la depresión sin fármaco. A ver. Aunque perjudique, porque evidentemente perjudica. A ver, hay un momento que la depresión está profunda, que no hay más remedio que utilizar. Pero hay otro concepto que es muy importante, que es el de medicalizar la miseria. O sea, si un señor ha perdido a su madre, a su padre, a su marido, a su hijo, eso es miseria humana. Ese señor o esa señora tiene que hacer su duelo y tiene que llorar hasta que se harte. Y farmacologizarle la vida dentro de un orden es absurdo. ¿Pero cuando es endógena? Cuando es endógena depende del grado de profundidad. Eso los psicólogos lo dicen muy bien para poder trabajar los psicólogos y toda la terapia no farmacológica. Cuando el paciente está tan sumamente hundido, pues nada, este es un paciente que tiene que recibir un tratamiento farmacológico y a grandes dosis. Pero para las depresiones reactivas, los trastornos adaptativos, que ahora las depresiones más superficiales se llaman trastornos adaptativos, que es que el paciente no le gusta la vida que tiene. Esa frase es americana y es muy buena en el día a día nuestro. Al paciente no le gusta mi vida. ¿Está deprimido? Dígalo como quiera. No me gusta mi vida. Claro, eso es un estado que no pierde las ganas de hacerlo todo. La relajación suya. Dígame. La relajación suya, Sí, si la haces en una butaca sí. o la haces cómoda, sirve o sea, tú la haces en casa, pero sirve. Y claro que sirve. Vale. ¿Te quedas dormido? Ah, también, eso Pero también. no importa. No importa porque las sugestiones que están ahí le llegan a su cabeza. Aunque esté dormida, el cerebro está recibiendo esos impulsos. Y de hecho, seguro que a alguno le ha pasado, se duerme durante la técnica y cuando se para la técnica, el paciente se despierta. Eso es el cerebro que le dice, hasta aquí y tú despierta. Home, jo a vegades, si alguna nit tinc mala nit i em desperto, em desvello i tal, me la torno a posar i la recupero i que llavors continuo dormint. Tornes a dormir perfectament. I la música de dormir relaxant per dormir de bons, eh? ¿Qué? ¿De cuánto por ciento de ver en el dolor crónico físico el estado mental o emocional de la persona? Este es un tema muy importante. Este es un tema muy importante. Y claro, el problema del dolor crónico
Por cierto, dolor crónico es aquel que dura como poco 6 meses, no que sea para toda la vida, como el matrimonio. Es el que lleva por lo menos 6 meses. Cuando a un paciente le dices tiene dolor crónico, o sea, ya para toda la vida, no. Es que hace 6 meses que le duele. Bien. Pues el dolor crónico es una manifestación más, una más, de las muchas que produce los estados de estrés, de sufrimiento. Una más. ¿Y cuáles son las otras? Pues fíjese, los acúfenos, las diarreas, los picores, las fatigas, los insomnios, las pesadillas, el vértigo. Todo es lo bajo el estado mental o emocional de la persona. Sí. Todo eso ante una situación de estrés mantenida o una situación aguda, hace más daño las mantenidas que las agudas. Una situación mantenida a lo largo del tiempo acaba produciendo en pacientes estos cuadros que son muy abigarrados, muy de difícil manejo. Entonces hay que ir a la raíz del problema, ¿no? No tratar solo el físico, sino... Claro. Primero, por ejemplo, esta charla en ese sentido, y las conversaciones nuestras en las consultas, van en esa línea de que, claro, imagínense una paciente que viene y que dice, vengo por dolor, bien, y además fatiga, bien. ¿Y tiene usted picores? Sí, sí señor. Me hago heridas. Ayer visité a una paciente que se rasca siempre en el mismo sitio y se hace heridas. Y le han mirado todo y no hay nada. Se llama funcional. ¿Y tiene usted diarrea o estreñimiento? Pues unas veces diarrea y otras estreñimiento. ¿Y tiene usted zumbidos de oídos? Sí señor. Y se marea a veces. ¿Y se le cae el cabello? También. ¿Y qué tal duerme? Fatal. ¿Y sueña usted? No. No. ¿Por qué no sueña? Porque ya está somatizando su inconsciente por otro lado. Su inconsciente ya ha buscado una vía de drenaje que no son los sueños. Hay quien tiene menos sintomatología, sueña más. Esto es una tendencia. Así, si no sueñas. O sea que soñar es buenísimo. Soñar es bueno. Recordar. Bueno, son dos conceptos y luego no te acuerdas, es mejor acordarse. Si te acuerdas de los sueños, es que el inconsciente ha buscado una vía para informarte de su situación. Y realmente hay sueños que cuando les buscas el porqué, No lo sabes. siempre lo encuentras, o casi siempre. Porque tienen algo que ver Con algo. con hace 2 días, con un día, con 2 días. Bueno, estaba acabada prácticamente. A ver, Inma. Una pregunta. Y cuando la enfermedad, además de mantenida, es aguda, la enfermedad Sí. es mantenida y aguda Y con desde brotes. hace 40 años, ¿eso cómo se soluciona? Con mucha paciencia, ¿no? Pues ahí. Bueno, pues con todo lo que preguntábamos, claro que en un mundo ideal, en el siglo XIX, había algunos de los que he citado, tenían en el centro de Europa, en Alemania, Múnich, Viena, tenían sus propias clínicas. Y por supuesto Charcot en París, tenían sus propias clínicas para estos enfermos con tanto dolor y con tanto sufrimiento. Pero es que hoy es un paciente que esto enlaza con el inicio. Es un paciente que tiene un consumo altísimo de sanidad, va mucho al médico. Los médicos en general no les gusta este tipo de paciente porque no tiene una solución. No existe, bueno, pues tómese esto es una reacción alérgica, póngase este Urbasón y vuelva de aquí un mes y que haremos unas pruebas. O es un infarto que estarán ahora en intensivos, seguro salvándole la vida a alguien. No, esto es un paciente de larga duración, que no mejora espectacularmente nunca, que requiere muchos tratamientos, que hay que ir a las causas de lo que le produjo. Todo lo demás son paños calientes, que se decía antes. Es un paciente muy complejo. ¿Por qué?
porque quien está interviniendo es su cerebro. Es su cerebro que encaja mal el sufrimiento, porque encaja mal o que no puede hacer frente a lo que hablábamos del concepto de patrón de conducta, que fue mi tesis doctoral. La forma de responder ante determinados eventos que a todos nos pasan, pues hay quien responde con unas contracturas musculares, con bruxismo, etc. El otro día, y acabo con esto, les comentaba que organicé en la Fundación Jiménez Díaz, y un colega de Madrid, de la Fundación Jiménez Díaz, invitó a una neuróloga a dar una charla. Qué charla tan bonita, y fíjense de lo que hablaban, de algo que yo había oído hablar poquísimo, y me dedico a esto, absolutamente, de los movimientos funcionales incontrolados, que son los movimientos que hace muchas personas. Bueno, fíjense que ella es neuróloga de formación y dice que era la segunda causa de consulta, detrás de las migrañas. O sea, los neurólogos, así como los reumatólogos, vemos fibromialgia, artritis, lupus, osteoporosis. Los neurólogos, decía, la primera causa, cefaleas. La segunda, movimientos funcionales, o sea, no sabemos por qué, involuntarios. Sí. Pero bueno, sacó películas, ¿eh? Los tics pueden ser... No, de dolor no. Sin dolor. No saben, funcionales, no saben de qué. El paciente... Sin mover las manos también. Hay gente que está todo el día moviendo las manos. Y entonces, fíjense, hizo un experimento curioso y le dijo a su padre, porque dice, por ejemplo, esta paciente la tenía grabada, nos ponía la pena. Le dices, Pili, anda. Y dice que le dijo a su padre, papá, anda como si quisieras engañarme. Y yo era igual. Como si quisieras hacerme creer que no tienes equilibrio. Y su padre hacía el mismo gesto. Y sin embargo, le hacían unos test con un mando de estos y comprobaban que no estaba engañando a nadie, que la mujer tenía realmente este problema de equilibrio. Bueno, fue una charla muy bonita, ¿eh? Y hubo otra, y ya sí que acabo con las 8, que impresionante. Antes hablando de utilizar el término de espiritualidad. Bueno, pues era una paciente hablando de cuidados paliativos. Se pueden imaginar, o sea, es un paciente que sabe que se va a morir, que vengo aquí y ya me van a sacar con los pies por delante. Y hablaba del sufrimiento. Que yo, claro, como los pacientes que nosotros vemos no tienen este grado de sufrimiento, pero tienen otro, cada uno sufre de lo que puede. De lo que le toca, pero claro, la charla era muy parecida a la que podría dar yo, porque hablaba del sufrimiento. Y que dice, esta mañana, por ejemplo, un señor me ha dicho, esta tarde van a venir mis hijos, porque deben saber que ya me quedan pocos días de vida. Bueno, es tremendo. Y dice que habló de un concepto muy interesante que les transmito y que creo que es especialmente bonito, del concepto de espiritualidad. Dice, yo no voy a hablar de religión, decía, pero es verdad que cuando están en esta situación tan límite de la vida, todo el mundo se pregunta cosas. De todo tipo. Y es independiente de la religiosidad que haya tenido cada uno o de las creencias que tenga cada uno. Es un momento de trascendencia, de
un poco de relajación, ¿verdad? De yoga incluso. O sea, de sobrepasar las pequeñas miserias del día a día y decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Me voy a morir? Dice, y me lo preguntan a mí, que es una señora que hace cuidados intensivos, pero paliativos. Y me preguntan, ¿pero sabe usted si hay Dios? Pues yo no sé nada, no sé más que usted. Si usted quiere, hago venir al sacerdote, dijo en un momento. No, si no es un problema de sacerdocio, es un problema de, bueno, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Y con mi cerebro, y... Usted es esperanzado. Bueno, pero pues eso, que cada uno, el que ha sido ateo toda la vida, pues a lo mejor lo sigue siendo, pero hay un momento de que, bueno, sí, ateo, sí, pero bueno, ¿qué me va a pasar? O sea, voy a ser la nada. Lo hemos recuperado. Es usted. Algo, no todo, pero algo. ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? ¿Me van a enterrar? No vaya a ser que me entierren, también lo dijo. Que hay muchos que tienen miedo a que asegúrese, por favor, doctora, de que me he muerto. Sí. ¿Cómo es que no hablo del plasma? ¿Del plasma? ¿El plasma que pone usted? Ah, bueno, porque es invasivo. ¿Es? Son técnicas invasivas. Estas sesiones... Para mí no. Bueno, tengo que pinchar. Bueno, son invasivas. Las sesiones psicoeducativas es esto. Esto es una sesión psicoeducativa, que yo llevo haciéndolas toda mi vida. Como queda claro, porque es que, aunque me vean irreconocible, soy yo en el auditorio de la antigua Quirón, la de Virgen de Montserrat. Ah, bueno, si lo hemos puesto, Carolinas. Y están ustedes invitados al Cineforum en el Casal de Mecha, bajando vía Layetana a la derecha. Vamos a hablar del sufrimiento y vamos a ver la película La Misión. Hacemos un Cineforum cada año, como al acabar el curso, y se ve una peli y luego hablamos, en este caso, hablamos de... Como en el cole. Nos faltan los niños que salgan cantando algo. Si ustedes quieren entrenarse. ¿Te tienes que apuntar para la primera? Sí, por favor. Y para acabar, como, claro, la medicina cada vez se pregunta más cosas. Y una que se pregunta ahora es, en una escala de mucho mejor, mejor, igual, mucho peor, peor, ¿qué diría usted? Después de un tratamiento, ¿le gustaría repetir el tratamiento? Porque esa es la pregunta clave. Cuando uno le ha ido bien, ¿le gustaría a usted repetir el tratamiento? Si dicen que sí, es que está contento. Si no dice que sí, a lo mejor es que está, bueno, estoy un poco mejor, pero no me gusta tanto. Pero ya extrapolando esa pregunta, podemos hacernos la pregunta de Nietzsche. ¿Le gustaría vivir su vida infinitas veces? Muchas gracias.